¿Qué tan preocupante es esta pérdida de reservas del Banco Central? Bueno, obviamente que es una cifra de una magnitud importante, ¿no? Porque a eso después hay que sumarle el dato que no se sabe de cuánto intervienen en los mercados alternativos, ¿no? Que aparentemente lo han hecho ayer en algún momento que tocó los 1.300. Yo escucho con eco esto, no sé si se podrá mejorar porque... A ver, ahí lo estamos corrigiendo, ¿sí? Vos me decís si mejora. A ver ahora. A ver, ¿ahora? ¿Bien? Bueno. Bueno, Sí, digo, sí, hay una o varias razones de esta volatilidad y de la pérdida de reservas del central. Bueno, yo creo que ahí hubo un chispazo que fue alguna duda respecto de lo que el acuerdo con el fondo implicaba en materia de política cambiaria, en forma inmediata, no en el mediano plazo, porque el propio presidente había dicho que quería levantar el cepo el año que viene. Y eso, cuando vos tenés acá dos tipos de carry trade contra el dólar oficial, que habían anunciado una tablita del 1% mensual, entonces eso incentivaba a importadores a postergar pagos para ganarse la tasa de interés y a exportadores para hacer lo contrario. Digamos, bueno, en el momento que empezaba a tener incertidumbre, la gente empieza a cerrar posiciones, entonces es natural que el central pierda dólares en el mercado oficial. Y también tenías carry trade contra los dólares alternativos para ganarte, porque la brecha estaba contenida. En la medida que se te amplía la brecha, la gente empieza a tratar de acotar pérdidas, digamos. Entonces es natural que esa pequeña chispa te genere un efecto en cadena que hace que se magnifiquen los montos de pérdida de reserva y eventualmente de intervención en los mercados alternativos. Por eso acá lo importante es que se resuelva. Era ayer importante que el Congreso diera luz verde para el acuerdo con el fondo, ahora tendrá que tratarlo el directorio del fondo. Vamos a tener, yo diría, por lo menos un mes más hasta que se conozca, hasta que el acuerdo esté listo para ser divulgado, digamos, y ahí veremos la cantidad de interrogantes que todavía hay. Porque ¿qué es lo que sabemos? Primero, el acuerdo va a ser importante porque el propio DNU te da una idea de que los montos van a ser relevantes. ¿Por qué? Porque se consigue dinero para pagarle al propio fondo lo que se le debe los próximos 4 años de capital. Esos son unos 12.000 millones de dólares, quizás entre 12 y 19, dependiendo de cómo se interprete los 4 años y medio que figuran ahí en el DNU. Y además hay fondos frescos porque es que se utilizarían para que el Tesoro cancele una de las letras que tiene con el Banco Central. Sabemos que no todas, pero una parte. ¿Cuánto es esa parte? No lo sabemos. No es lo mismo que esa parte sea 1.000 millones de dólares que sea 10.000. Pero eso se va a resolver en las próximas 3-4 semanas. Y después está la discusión de la política cambiaria, que si esa política cambiaria va a seguir como el gobierno había establecido el 1% mensual, si se va a ir un esquema de bandas cambiarias acotadas, si se va a ir un esquema de flotación antes de lo que por ahí se esperaba a partir de las declaraciones del presidente y del equipo económico. Bueno, todo eso no lo sabemos y esa incertidumbre genera ruido. Ahora, el acuerdo con el fondo es necesario porque Argentina, que no accede a los mercados de capitales y por lo tanto no tiene que pagar con reservas del Banco Central los vencimientos de deuda con los privados, si además tiene que pagar con reserva del Banco Central los vencimientos del fondo porque no hay un acuerdo nuevo con el fondo, la situación se hace prácticamente imposible. Entonces era necesario un acuerdo con el fondo, porque recordemos que el gobierno anterior había hecho un acuerdo que no pagaba nada durante el resto del gobierno de Alberto Fernández y empezaba a pagar, sobre todo muy fuerte, a partir del año que viene. Entonces le dejaba un poco el muerto al gobierno siguiente. Y este se lo pasará al que sigue, y así es la ronda, digamos. O sea, el acuerdo con el fondo, en el momento en el que se logre, es positivo para la Argentina. La pregunta... Es necesario, después yo también creo que es positivo, pero es necesario porque vos no tenés salvo algunos trasnochados que hablaban en su momento de defoltear con el fondo, si querés el kirchnerismo más duro, todo el mundo entiende que defoltear con el fondo te genera un problema. Ahora, la pregunta es dónde sacás la plata, porque esos 12 o 19 mil millones de dólares en 4 años, que es en parte lo que le queda a esta gestión y la primera parte de la siguiente presidencia, es un montón de plata, digamos. ¿De dónde va a salir esos dólares? Entonces, bueno, el fondo te da la plata para pagarle al propio fondo y además te va a dar algo más. Bien, está buena esta diferenciación que haces, ¿no? No es que sea positivo llegar a un acuerdo con el fondo, sino que es necesario, hasta imprescindible, si quiero sumarle un término más fuerte. Pero te agregaría más, porque si no tenés una situación normal
mal con el Fondo Monetario. Tampoco te presta al resto de multilaterales, que habitualmente te da préstamos nuevos que más o menos equivalen a los préstamos viejos que tenías que pagar. Entonces, a ver, cuando alguien decía defaultemos con el fondo, que creo que era Máximo Kirchner, gente cercana a él, el nivel de irresponsabilidad y de ignorancia que tiene eso, porque eso es perder acceso a los préstamos del BID, del Banco Mundial, que en parte los utiliza el gobierno nacional, pero también los utilizan las provincias. Son préstamos atados a infraestructura, préstamos atados a cuestiones sociales para sostener ayuda social. Es decir, se te genera un problemón. O sea, no había alternativa a discutir un acuerdo con el fondo. Después puede discutir un acuerdo que uno puede criticar, y eso sí me parece que es válido. Me parece que el acuerdo compromete algunas reformas que Argentina no debería hacer, o me parece que el acuerdo compromete una política cambiaria que Argentina no debería tomar. Ahí entramos, pero no discutir si tiene que haber o no acuerdo. Si no hay acuerdo, estamos en un problemón. Y por lo tanto era obvio que iba a haber acuerdo. Un nuevo préstamo. Daniel, pregunta de un ciudadano común. ¿Cuáles son los riesgos de que ese fondo, ese monto que llegue o el dinero fresco, se diluya en compra de divisas por parte del Banco Central? Es la pregunta de un caminante, de alguien que no entiende de economía y que dice, che, pero ¿y si el Banco Central empieza a comprar divisa en el marco de una flotación cambiaria? Digo, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos reales? Bueno, ahí en general el fondo, los accionistas del fondo, recordemos que nosotros también somos accionistas del fondo, pero los accionistas mayoritarios del fondo, que son los países desarrollados, China si querés, han sido renuentes a que uno utilice los fondos que te presta el Fondo Monetario para sostener una paridad artificial del tipo de cambio. Ya lo ha hecho Argentina, ¿no? Sí. Bueno, por eso, lo ha hecho Argentina en el 18 con un poco, eso generó algún cortocircuito en aquel momento. En realidad, los préstamos del fondo están pensados para sostenerte y que vos no sufras tanto cuando tenés un evento negativo que te complica lo que se llama la balanza de pagos. Por ejemplo, se te cayeron los precios de exportación, cosa que ha ocurrido en la Argentina. Entonces lo que hacen supuestamente es darte el financiamiento para que vos puedas acolchonar mejor ese shock externo negativo, pero no para intervenir, no para que los argentinos particulares o empresas compremos dólares baratos. Eso normalmente. Ahora, en la medida en que te entra la plata del fondo, aunque vos no la puedas usar para eso, también te da alguna capacidad, porque también el fondo tampoco es que dice no intervengas nada. Esto también estaba en el acuerdo del 18, alguna capacidad, alguna regla de intervención había que no era del todo claro. Entonces te da un poco más de poder de fuego al Banco Central. Porque en definitiva la plata es fungible, los dólares también. O sea, me entraron por un lado, tengo otra liquidez por otro lado, uso la otra liquidez. Bueno, ¿me entendés lo que voy? Ahora, te da algún espacio. Ahora, pensar de que con esto nosotros vamos a poder seguir sosteniendo el tipo de cambio donde está, suponete que ese tipo de cambio, como creen algunos colegas, hay atraso cambiario. Bueno, la plata del fondo no te va a permitir sostener el atraso cambiario por los siglos de los siglos. Primero porque tampoco es tanta plata. Entonces, en algún momento vas a tener que corregir eso. Con el acuerdo con el fondo lo vas a poder hacer de una manera más ordenada que si no tuvieras el acuerdo. Entonces, en cualquier caso te ayuda eso, aunque vos tengas que hacer una corrección. Entonces, yo digo porque además la gente va a haber un lío cambiario. A ver, la situación de la Argentina no es la de principio de la gestión de Milei, donde vos tenías una gran debilidad por la herencia que habías recibido. Hoy estás más fuerte macroeconómicamente hablando. El hecho de que tengas mejor los números fiscales ayuda también que si hubiera un evento cambiario, tampoco va a ser tan disruptivo como los eventos que por ahí hemos tenido en el pasado y que la gente recuerda que generan una enorme zozobra en la población, si querés el más notable, la salida de la convertibilidad. Entonces, aun cuando hubiera, que yo no digo que va a ocurrir, lo que quiero decir es que aun cuando hubiera que hacer una corrección cambiaria, hoy ya nos parecemos un poco más a lo que le pasa a países como Uruguay. Cuando hay una corrección cambiaria en Uruguay, no se acaba el mundo. Ni siquiera se va todo a precios, y es una economía muy dolarizada como la nuestra. No digo que estemos ahí, pero digo que estamos mucho más cerca de una economía más normal de lo que estábamos al final de la gestión del gobierno anterior o al principio de esta gestión, donde la situación estaba cortada con alambres que además se iban soltando, ¿no? Claro. Entonces, estamos un poco mejor. Bien. En términos generales, la economía de la Argentina, ¿en qué nivel, si tuviera que calificarlo de 1 a 10, está saneada? Y también si está en riesgo el plan de estabilización, ¿no? Digo, este ordenamiento de cuentas que hizo en el primer tramo de la gestión Javier Milei.
Mira, yo creo que en esta cuestión uno en un país como la Argentina no tenía alternativa porque no tenía financiamiento a arreglar los números fiscales. El gobierno lo ha hecho rápidamente, ahora tiene algunos desafíos en materia fiscal, pero la verdad que ha hecho una corrección de una magnitud de alrededor de 5 puntos del PBI, que no era fácil imaginar a final del año 23 cómo ibas a poder hacer eso. Bueno, el gobierno lo hizo y eso le ha dado tranquilidad y ha estado detrás de la baja de la tasa de inflación. La baja de la tasa de inflación ha sido muy importante, pero todavía queda un camino por recorrer. En ese camino por recorrer, pues todavía estamos al 2 y pico mensual, que es un número extravagante de alto, en ese camino por recorrer es donde se ha metido esta discusión cambiaria, porque el gobierno está queriendo quemar las naves para que votemos en octubre con una inflación, es mi interpretación, el 1,5 mensual, por decir un número. Sí. Y en eso por ahí ha tensado un poco la cuerda y te ha metido en esta discusión, en una discusión cambiaria que se ha complicado porque además el mundo está más complicado para Argentina y en general, a partir de algunas decisiones del gobierno americano que son difíciles de entender, ¿no es cierto? Porque eso de pelearte con tus socios comerciales estratégicos y castigarlos con aranceles, uno no entiende bien hacia dónde quiere ir el gobierno americano, ¿me entendés? O sea, una cosa es que vos tengas una discusión y que decís, bueno, mira, no quiero que me mande más limones. Otra cosa es que vos le metas aranceles generalizados a las importaciones de... A ver, uno podría entenderlo de China, pero México y Canadá, hablar... ¿Me entiendes? Hay cosas raras ahí. Eso te ha metido un ruido enorme, ese ruido enorme nos complica en una situación donde nosotros estábamos transitando un puente de un par de años hasta que uno iba a tener un salto de exportaciones monumental a partir de la energía y la minería. ¿Okay? Entonces, eso te ha metido ruido, porque si vos mirás a Argentina en el año 30, en una economía con una macro normal, a este país le van a sobrar los dólares, ¿no? Porque tenés un aumento de exportación de energía que está ocurriendo a un ritmo de 5.000 millones de dólares por año. Hoy tenés un superávit energético que es más que el superávit comercial que tiene la Argentina. Y eso se ha hecho, si querés, en los últimos 3 o 4 años. Y vas camino a algo parecido en minería, aunque un poco más lento. Entonces, tenés ahí una cantidad de cosas que me parece que te dan alguna expectativa, digamos, y que te agarra en un momento donde el mundo se te convulsionó y te generó algún ruido que te ha metido, bueno, te ha complicado un poco el manejo de la macro, ¿no? Perfecto. ¿Y de la micro qué tenés para decirnos, Daniel? Te pregunto por algunas actividades o gente que trabaja en algunos rubros donde la economía no ha despegado, la actividad todavía no ha pegado el salto pretendido. Bueno, los números de actividad que se conocieron ayer del cierre del año 2024 fueron mejores que lo esperado. Has tenido una recuperación del producto, una caída del producto menor y además en los últimos 2 trimestres una recuperación del consumo privado bastante importante. Yo creo que la economía se va normalizando. Dentro de esa normalización tenés algunos sectores, por ejemplo la construcción, que todavía sigue estando muy deprimida, en parte porque no se ha caído la obra pública, en parte por otras cuestiones también. Tenés la contracara de algunas actividades que se han normalizado, el agro, si querés, después de la sequía. Algunos sectores industriales que les ha ido bien, otros que no, en general los que estaban muy protegidos. Entonces es una realidad muy diversa. Vos tenés, que eso normalmente pasa, no es ni la caída es igual para todos los sectores, ni la recuperación es igual para todos los sectores. Bien, pero vos creés que este camino de crecimiento, si se quiere, dispar, según la actividad, va a seguir. Mira, yo creo que vos tenés una economía que se va, al ir normalizando la macro, vos tenés una economía que empieza a tener mejores chances de continuar mejorando la actividad económica. Ahora, todavía para mí no están dadas las condiciones para tener un crecimiento varios años al 5% anual, por decirte un número. Donde uno ahí, después de 3, 4 años, todo el mundo nota la diferencia, aún al que no le fue, que no estuvo en la cresta de la ola. Eso todavía no está, porque todavía tenés restricciones para inversiones producto del cepo, porque tenés un montón de cuestiones, pero ya vas caminando una economía que se va pareciendo una cosa más normal. Y volver a la normalidad después de tantos años de anormalidad, recordemos que esta es una economía que no creció desde el año 2011 hasta el año 2023, tuviste ciclitos, pero en el fondo cuando vos lo mirás, el PBI es el mismo y medido por habitante cayó. Entonces es una economía que está estancada hace más de una década. Entonces ya empezar a mostrar que la cosa puede mejorar un poquito, aunque sea poco,
ya te da alguna perspectiva diferente. Y después, bueno, está en que uno pueda consolidar la macro para poder aprovechar las enormes oportunidades que tiene Argentina en energía, minería, economía del conocimiento, turismo, qué sé yo. Hay un montón de sectores. El campo, que tienen un montón de oportunidades. Bien. Así Daniel, que yo creo que hay una posibilidad, pero eso no se va a concretar de un trimestre para otro. Eso lleva tiempo. lleva tiempo, como todas las cosas que terminan siendo duraderas, ¿no? Así es. Ahí está, nada es mágico. Daniel, un lujo tenerte en la mañana. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos por llamarme. Hasta luego. Abrazo grande. Daniel Artana, economista, jefe de Fiel.